Hola, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues básicamente vamos a ver un poquito de los primeros pasos de la creación de un environment, ¿de acuerdo? Esto es básicamente para ver algunas pequeñas cosas, sobre todo orientadas a los landscapes y utilizando los splines, ¿de acuerdo? Estos son conceptos que a lo mejor son un poquito más avanzados, pero que realmente no es que sean muy complejos. Y vamos a ver una cuestión importante de todo esto. Esto parte de la creación de un escenario para un videojuego. Este escenario tiene cierto diseño. Los primeros pasos han sido evidentemente coger un folio y empezar a hacer diferentes sketches, diferentes bocetos de qué es lo que sería el escenario, ¿vale? Esto teniendo en cuenta que ya conoces de cómo se realiza el diseño de un escenario para videojuegos, teniendo en cuenta el objetivo, teniendo en cuenta las diferentes mecánicas que puede tener el juego, teniendo en cuenta los enemigos que pueda haber, ¿vale? Los diferentes obstáculos. Pues teniendo en cuenta todo el diseño en general del videojuego, vamos a plantear el diseño del nivel. Con diferentes sketches, yo ya tengo aquí planteado un diseño más o menos que me pueda resultar interesante. Y lo primero que he hecho ha sido crear un blockout, aquí general, un blockout muy rápido, muy sencillo, con primitivas, para poder entender cómo sería la estructura del escenario, ¿de acuerdo? Esto que puede parecer así como muy complejo porque se ve realmente el fondo, realmente esto sería el diseño del nivel, ¿vale? ¿Cómo se dividiría? Básicamente, pues tendríamos esta primera zona de aquí, que tendríamos colocado esta zona de verde, ¿vale? Esto también lo podríamos ocultar. Tendríamos esta zona de verde, que sería básicamente unas trincheras que estarían bajo el suelo, al igual que en esta zona. Tendríamos aquí un edificio principal, que sería uno de los principales objetivos que el jugador vería en primera persona desde el comienzo del nivel. Y luego veríamos aquí, pues, por ejemplo, una torre en la que el jugador, pues, cambiaría de nivel y luego ya saldríamos por aquí, por esta zona y llegaríamos al final del nivel, ¿vale? Esto también es otra zona que estaría bajo tierra, ¿de acuerdo? Entonces tenemos diferentes partes. Podríamos diferenciarlo en que tendríamos a lo mejor como 4 o 5 partes. La primera sería esta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a centrarnos en lo más sencillo. No es, lo importante es, a lo mejor muchas veces, no tratar algo muy complejo y ponernos a hacer un montón de cosas, porque si no perdemos de vista el foco, ¿de acuerdo? Entonces vamos a centrarnos en algo sencillo. Realmente aquí lo que tengo es una especie de S, una especie de serpiente que iría por debajo del suelo. Luego tendríamos aquí esto que estaría en un segundo nivel, por lo tanto hablaríamos de que tendríamos por lo menos 3 o 4 niveles de altura. Tendríamos el nivel del suelo, que sería este de aquí. Tendríamos el nivel inferior, que sería bajo tierra. El nivel del suelo, que sería este edificio y todo, y lo que es la entrada y salida. Tendríamos otra vez la parte inferior, volveríamos a la parte superior del suelo. En este edificio subiríamos a un nivel superior, ¿vale? Estaríamos en la planta, por ejemplo, +1. En vez de en la 0 o en la -1, estaríamos en la 1, más 1, por así decirlo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, aquí ya no lo tengo tan claro, pero podríamos hacer que subiera por aquí por una especie de plataforma y estaríamos en el nivel +1, como si estuviéramos un poco por encima del suelo. O podría simplemente que pasaríamos del nivel +1 en el edificio, volveríamos al nivel 1 por aquí, por esta zona, que estaría evidentemente separada de todo esto, por lo que sea, diseño de niveles o algo concreto como un objeto o lo que sea. Y a partir de aquí, pues ya seguiríamos este camino y llegaríamos al final, ¿vale? Este sería el diseño súper básico, el blockout de lo que es el nivel. Esto es básicamente una pequeña visualización de lo que sería lo que vamos a tratar, ¿vale? Cuando el personaje está en este punto, estaría en primera persona, lo que vería realmente sería, si acaso vería algunas zonas de las trincheras que se van metiendo bajo el suelo, si acaso vería algunos elementos del suelo, como por ejemplo cajas o tablones o cualquier elemento así, típico de trinchera, pero realmente en esta zona, por ejemplo, no vería mucho. Lo que vería sería el edificio principal, que ya desde el primer momento ya sabe visualmente indicar a que este sitio es el que tiene que ir el jugador, ¿vale? Y luego también, como de forma secundaria, porque estaría un poquito más alejado, tendríamos esto que aquí lo tengo como una especie de cuadrado, pero sería como una especie de torre, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos este edificio principal y una torre por aquí, ¿vale? Que al igual sirve como punto guía visual cuando empieza el jugador
para decirle, vale, tu objetivo es llegar a estos edificios. Cuando llegas a este edificio, esta torre, visualmente también se marcaría el final de lo que es el nivel. Se marcaría a lo mejor porque a partir de ahí empieza el bosque. Porque todo esto sería una especie de explanada, sería como una especie de campo, ¿vale? Entonces esto sería básicamente el diseño del nivel. Y realmente el vídeo que quiero tratar es básicamente los primeros pasos, ¿vale? Porque decir, bueno, puedo empezar haciendo el edificio, puedo empezar haciendo el final del nivel, ¿vale? No. Lo más importante es poquito a poco. Entonces me voy a centrar principalmente en hacer esta primera zona. ¿Cómo la hago? Vale, pues unas trincheras son huecos que hay bajo el suelo. Entonces, ¿cómo hago yo todo eso dentro de un real? Pues vamos a plantearlo pues trabajando con el landscape. ¿De acuerdo? Aquí, para hacer una especie de visualización, lo que he hecho ha sido crear unas splines en este landscape que ya tenía yo por defecto, pero que es solamente para entender que las splines son como líneas, por así decirlo, que podemos ir dibujando por encima del escenario, ¿vale? Lo que he hecho yo aquí arriba es básicamente crear un escenario, que esto es muy importante, tenéis que tener en cuenta una cosa. Un escenario normal de un videojuego, sobre todo si hablamos de este tipo de escenario, va a tener una resolución, por ejemplo, de 2, ¿vale? Esto, por ejemplo, este escenario tiene una resolución de 2, ¿vale? Lo que quiere decir que si yo, por ejemplo, modifico esto, si yo lo modifico, si yo me meto al wireframe, yo veo que cada uno de estos cuadrados, lo que vemos básicamente con esto, con el wireframe, es que cada uno de estos cuadraditos que está separado en triángulos es un píxel, ¿vale? Por así decirlo. Entonces nosotros cuando modificamos con splines tenemos que tener en cuenta esta resolución que tiene nuestro landscape. ¿Para qué? Bueno, pues para precisamente modificar el escenario utilizando esto. Si yo lo modifico ahora, si yo cojo por ejemplo este spline directamente, ¿vale? Selecciono el landscape, spline, selecciono esta y yo le digo, por ejemplo, que esta zona de aquí me la baje y se lo aplico, veis que el escenario se modifica de forma irregular, no se modifica correctamente. Y eso es por la resolución propia que tiene el landscape. Esta resolución de, por ejemplo, 2 no es suficiente para que el escenario se modifique bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues plantear qué zonas van a necesitar que se vea que el terreno se meta hacia adentro para las trincheras, ¿vale? Esas trincheras que son más superficiales, que no son totalmente bajo tierra. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues básicamente creamos un landscape que tenga muchísima más resolución para poder hacerlo perfectamente. Aquí veis que es el mismo spline, que aquí directamente en el landscape, en splines, cogemos con control y clic izquierdo y podemos ir creando los splines como si fueran, pues básicamente, pues pintar, por así decirlo, ¿vale? Tengo que, por ejemplo, seleccionar este, me vengo a landscape, a splines y selecciono, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que es el final. Yo le pulso control clic izquierdo y me genera otra spline en esta zona. ¿Vale? Yo simplemente aplico aquí el spline y ya veis que se modifica el terreno perfectamente. Entonces, planteamos una pequeña zona importante, donde veamos que las trincheras van a ir hacia adentro del suelo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, toda esta zona de aquí va a estar bajo el suelo. Pero evidentemente tendrás que meterte bajo el suelo. Pues en esa pequeña zona donde te metes bajo el suelo necesitas hacer esto. Entonces lo único que he hecho ha sido crear aquí uno nuevo. Le he metido el material inteligente que yo tengo del escenario y he planteado pues un escenario que tiene el máximo posible, 255 a 2×2 y lo he colocado creo que a 5×6 y le he modificado la escala algo así, por ejemplo. ¿Vale? Un poquito menos, de hecho. Algo así, por ejemplo. Me lo he traído aquí. Y básicamente con esto podríamos crear un landscape que tiene bastante resolución. Y ya con bastante resolución, lo que podemos hacer es, evidentemente, modificar. ¿Vale? Podemos modificar
el landscape que tiene más resolución, porque si lo hiciéramos con este que tiene resolución de 2 y este a lo mejor tiene resolución de 16, ¿vale? Vamos a conseguir que las splines se realicen correctamente. Pero esto consume muchos recursos, ¿vale? Porque esto digamos que cada uno de estos cuadraditos está renderizándose, ¿vale? La resolución de estos cuadraditos es mucho más pequeña que estos cuadraditos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues planteamos, por ejemplo, esas zonas importantes donde queremos que el jugador vea que se está metiendo en las trincheras. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues nos venimos al landscape, por ejemplo, y simplemente vamos a seleccionar aquellas zonas que no se van a renderizar porque no tienen importancia, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar hasta aquí, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar todo esto, ¿vale? Y digamos que de todo este escenario que tiene una resolución altísima, con los únicos dos trozos que me voy a quedar son con estos. Son estos dos trozos los únicos los cuales van a representar que tú, como jugador, tú te puedas meter hacia adentro sin problema de las trincheras y ya está. A partir de aquí voy a empezar con diferentes modelados 3D y creando diferentes piezas, el techo, las paredes y todo eso. Entonces, esto es realmente lo único que nosotros vamos a utilizar y simplemente si cogemos todo esto y lo eliminamos, ya nos quedamos con el trozo de trinchera que nos interesa solo a nosotros, ¿vale? Esto es solo lo que nos interesa. Lo demás no nos interesa, nos da absolutamente igual. A partir de aquí yo ya con modelados 3D puedo hacer el escenario interno y todo eso. Entonces, por eso no hay problema. ¿Vale? Entonces ya teniendo esto de las trincheras, ya tendríamos lo que es la entrada, por así decirlo, de las trincheras, que sería básicamente esta parte de aquí. Esta zona de la entrada la podríamos hacer directamente con las splines perfectamente y ya está. Luego ya lo que es el resto del escenario podemos o utilizar esto, por ejemplo, que tiene una resolución más sencilla, sin problema. ¿Vale? Lo que haríamos, por ejemplo, es en vez de plantear aquí arriba para poder hacer la aplicación y para probar y todo eso, lo planteamos a nivel del suelo, ¿vale? Para que todo esté más o menos uniforme, ¿vale? También lo que podríamos hacer es, evidentemente, modificar lo que es la altura de aquí del escenario para darle ciertas modificaciones que se asemejen al propio terreno que vaya a haber en la zona de superficie, ¿vale? En esta zona, porque esta superficie no es totalmente plana. También lo que podríamos hacer es plantear un material inteligente, con unas texturas que sean virtuales, para a lo mejor hacer cierta interacción entre lo que sería este escenario y este escenario para que se haya como para que se junten mejor, por así decirlo. Pero realmente yo creo que no va a hacer muchísima falta. Entonces, teniendo esto como base, ya puedo realmente empezar a hacer lo que es las trincheras de aquí. Realmente, lo único que se vería como tal sería esta zona de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para eso? Lo primero, evidentemente, voy a tirar hacia atrás porque voy a reutilizar este escenario para poder hacer el spline correcto. Y me voy a venir, por ejemplo, aquí a Splines. Voy a seleccionar aquí con control clic izquierdo y voy a clicar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y yo ya con esto puedo pulsar aquí clic izquierdo y aquí le cambio lo que es el tamaño completo a 100, ¿vale? Y luego tenemos además la cantidad de profundidad, por así decirlo, a los lados que va a modificar del terreno, que es el side fall off, ¿de acuerdo? Normalmente para este tipo de trinchera voy a trabajar con 250, ¿vale? Tanto en un punto como en otro. Y luego además quiero añadir cierta potencia a cuánta cantidad de modificación hacen los lados. Entonces, para eso yo lo que hago es modificar este valor a 0,8, por ejemplo, que está bien, ¿vale? Y, por ejemplo, digo, esta zona va a estar más en superficie, pero esta de aquí ya va a estar más metida bajo el suelo, ¿vale? Pongamos que a esta altura, ¿vale? Entonces, ya teniendo este spline correcto, más o menos, aquí tengo que modificar esto también, 0808, le doy a All Splines y me genera ya esta entrada a las trincheras. Esto ya podríamos coger y decir, vale, pues se mete demasiado poco en el suelo, por lo que a lo mejor necesito
tirar hacia atrás, traerme el spline un poquito hacia aquí y generar otro aquí. ¿Vale? Otro de 250, 0,8 y bajármelo un poquito. ¿Vale? Y hacer algo así. ¿Vale? Yo le doy a All Splines y ya me genera la entrada mejor. ¿Vale? Y tenemos ya todo esto como las trincheras. Para poder visualizar una cosa que es muy importante, tendríamos, por ejemplo, que utilizar a lo mejor el maniquí que viene con un Unreal Engine, pero como yo estoy trabajando dentro de un proyecto, yo tengo aquí a el personaje que podría yo utilizar, ¿vale? Me cambio a First Person y MetaHuman, ¿vale? Y yo tengo aquí al personaje, se mueve muy lento porque esto viene de otra cosa, pero aquí podemos ver de cierta forma un poco el tamaño, el volumen que tiene la trinchera. Vemos que de ancho realmente está bien, bastante bien, y vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo de cuánto de profundidad queremos que sea la trinchera. Más o menos una trinchera no puede ser muy profunda, ¿vale? Pero si queremos, por ejemplo, hacer que la trinchera vaya hacia un edificio que sea interior, esté bajo el suelo, pues sí que necesitamos que sea un pelín más profunda, ¿vale? Esta altura, por ejemplo, estaría perfecta para poder entrar ahora a un edificio interior, ¿vale? En una altura bastante considerable, a lo mejor podríamos decir que son como 2,5 metros, por ejemplo, o 2 metros con algo, y es una altura suficiente, ¿vale? Y ya con esto podemos comprobar realmente el volumen del suelo y el espacio que ocupan, pues básicamente las paredes. Esto, como trinchera, pues evidentemente va a tener modelados 3D como de tablas de madera y diferentes elementos, pero esto es básicamente para poder hacer las modificaciones en el landscape, en el escenario, para empezar a hacer esta trinchera, porque este paso es como muy complejo y realmente he visto como muy poca información. En el caso de hacer una trinchera, pues por ejemplo, no he visto ningún vídeo hablando de cómo hacer una trinchera como tal. Pero realmente es un paso súper sencillo y que es muy útil. Entonces, una vez que tenemos, por ejemplo, este spline, que es realmente el que nosotros vamos a utilizar, lo que hacemos es eliminar el resto de este escenario y llevárnoslo a donde nosotros queramos, ¿de acuerdo? Luego ya, por ejemplo, podríamos hacer modificaciones del scattering para este tipo de cosas, para la roca y todo eso, pero ya con esto, simplemente utilizando los splines en el landscape, ya podemos hacer las trincheras perfectamente. Entonces, este sería el primer paso para empezar a hacer el escenario, que sería básicamente la entrada a todo esto. Y luego ya sería hacer pues diferentes modelos 3D para hacer las diferentes salas y caminos que estarían pues bajo tierra, básicamente. Esto de aquí, este camino que hay aquí, que yo voy a ocultar esto para que se vea, este caminito de aquí sería el camino que seguiría el jugador, con diferentes salas y todo eso. Y luego ya aquí haríamos, por ejemplo, exactamente lo mismo. Para poder llegar a este edificio principal, lo que haríamos sería realmente pues lo mismo. Crearíamos un escenario, un landscape, ¿vale? Que a lo mejor ocupe pues lo mismo, o simplemente lo duplicamos y hacemos la salida de esta zona interior, ¿vale? Y lo planteamos exactamente de la misma forma. Y esto sería básicamente cómo hacer las trincheras utilizando, básicamente esto se les llama como booleanas o trabajando con splines en un landscape, ¿de acuerdo? Es súper sencillo y súper útil y da un resultado pues realmente bastante bueno. Así que eso. Ya estaría el vídeo. Voy a seguir trabajando con el proyecto, voy a ir subiendo cosas y contenido y tal, porque quiero documentar realmente todos los pasos, tanto grabados como explicados, porque yo creo que hay personas que les puede resultar interesante. Y evidentemente esto me va a servir para portfolio para poder explicar todo el proceso al completo, ¿de acuerdo? Así que eso, nos vemos.